Bueno, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy con la pregunta que seguramente usted, como todos, tenemos en la boca, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la economía? ¿Qué también vamos? Porque estamos confundidos con que se crean empleos, que no se crean empleos, con que está bajando la pobreza extrema. Para eso estamos aquí en el programa el día de hoy con el doctor Luis Fonserrada. Él es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Le damos la más cordial bienvenida. Luis, Efraín, ¿cómo bienvenido estás? a este tu programa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Se está corrigiendo entonces la pobreza extrema y el empleo, ¿verdad? De Bueno, acuerdo con los datos que dio la Secretaria de Desarrollo Social. mira, en pobreza extrema se redujo en 100,000 personas. Eso es cierto. Es decir, la pobreza extrema como entendida, aquel grupo de personas cuyo ingreso no es suficiente ni para comprar los alimentos que tienen los requerimientos nutricionales para poder vivir. Así es. Hubo una reducción de 100,000, eso es cierto. Pero hubo un incremento de 2 millones de pobres cuando ves las variables multidimensionales, ¿no? Pasamos de 50 a 52 millones, algo por el estilo. O 2 sea, millones adicionales de pobres. Variables multidimensionales te refieres todo el conjunto de variables que conforman la definición de pobreza. Exactamente, ahí tienes salud, tienes educación, tienes vivienda, tienes transporte, todo este tipo de cosas que le permiten a la población mejorar su nivel de vida. Ahí tuvimos 2 millones adicionales que cayeron bajo esta línea de pobreza multidimensional, 2 millones adicionales. Y preguntabas, ¿y el empleo está mejorando? Bueno, el tema es que no, no está mejorando. Se anuncia normalmente, y las autoridades así lo repiten, el número de afiliados en el Seguro Social, Claro. el IMSS. Esto es formalidad, no empleo. Esto es pertenecer a un grupo que recibe servicios de salud, que puede recibir eventualmente fondos para su retiro, etcétera, lo que implica la formalidad. Ahí, sí, el año pasado tuvimos 700,000 nuevos miembros de este grupo o de esta institución que da esto. Pero ¿qué pasó realmente con el empleo? ¿Eso es empleo? No, eso es afiliación. Pero hay que ver el empleo en el país. Y el empleo en el país es otra cosa. El año pasado perdimos 120,000 empleos, un poco más, 121,000 empleos. Esto es, en el país no solo no generamos empleos, sino perdimos empleos. ¿Qué quiere decir? Si hubo 700 en el IMSS, bueno, pues quiere decir que si todos los que se afiliaron en el IMSS fueran nuevos empleos, pues desaparecieron 821,000 por otro lado. Ah, caramba, entonces fue terrible la caída de empleo. Por supuesto, el 2014 fue un desastre, menos 120,000 empleos. Cifra que al primer trimestre de este año, marzo del 15, se repite, ahora con menos 17,000 empleos. Entonces es muy importante no confundir la pertenencia al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es muy bueno. La formalidad es muy buena y eso está muy bien. Pero hablemos de formalidad y hablemos de empleo en el país, ¿no? Y el empleo en el país no va bien. Dime una cosa, ¿seguimos necesitando desesperadamente generar por lo menos 1,5 a 2 millones de empleos anuales para poder incorporar a todos los jóvenes que se siguen incorporando también, valga la redundancia, a la masa de trabajo? Por supuesto. Año con año, con año, con año, ¿no? Eso quiere decir que en vez de perder 120,000, tendríamos que generar alrededor de 1,000,000 de empleos. Ponle. Más, Efren, recuperar aquellos que no tienen empleo y están o buscándolo o dejaron de buscar porque no encontraron. Y el número, la cifra de estas personas desempleadas que buscan empleo, desempleadas pero que no están buscando porque no encontraron, más los subempleados que trabajan solamente pues, menos de 8 horas diarias o menos de 5 días a la semana, este número son 12 millones de personas. No 2 millones de personas que son los desempleados abiertos que califican como desempleados porque están buscando empleo. Sí. Hay 6 millones que se cansaron de buscar y ya no buscan, pero están desempleados. Entonces tenemos 6 más 2, 8, más 4 millones de subempleados que trabajaron menos de 8 horas
o menos de 5 días la semana anterior a la encuesta. Esto es, tenemos que ver los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Esta es la que realmente nos dice qué sucede, no el Seguro Social. El Seguro Social es un indicador importante para ver cómo va la formalización, pero es un fenómeno diferente, no es el empleo. Y el empleo debe ser nuestra gran preocupación, Efren. 12 millones en búsqueda de un empleo de tiempo completo o de un empleo. No, es un desastre eso. Pues es muy grave, ¿no? La política pública, el gasto público debería estar claramente dirigido a generar empleos. Es lo más urgente en el país. Yo creo que no hay duda de eso, ¿no? ¿Cómo generarías tú empleos? Bueno, esto es muy importante. No hay manera de generar un solo empleo. Si quiero hacer quesadillas, pues necesito un Comal, un anafre ahí, ¿verdad? un anafre, Claro. necesito el soplador y la masa. Eso es inversión, eso es capital. No hay manera de generar un solo empleo en el país si no hay inversión. Entonces, es la inversión la que tendríamos que estar propiciando de manera muy importante, la privada, ¿no? Y sin duda un complemento muy importante de la privada es la pública. Te van a decir desde el presidente de la República para abajo, todos sus secretarios, está usted diciendo una mentira. Sí hay inversión en el país. No ve que está llegando Kia Motors y está llegando tal empresa automotriz y en aeronáutica y aeroespacial. Sí hay inversión. ¿Por qué dice usted que no hay? Porque no es la suficiente. Vamos a ver, si queremos generar 1 millón de empleos para absorber a los jóvenes que vienen e ir absorbiendo a estos 12 millones que requieren un empleo y que probablemente están en la criminalidad, muchos de ellos, entonces necesitamos una inversión anual, Efren, de alrededor de 27 o 30% del PIB. Esos niveles del Es PIB. una barbarie. Lo que estás diciendo es una salvajada. Y lo que estamos teniendo anualmente es alrededor de 20. Es decir, estamos 7 o 10 puntos abajo de lo que requerimos para ir absorbiendo poco a poco durante varios años a esta enorme cantidad de mexicanos, mexicanas, que están sin empleo, ¿no? Imagínate, o sea, si tenemos a 12 desempleados y generáramos 500,000 para irlos absorbiendo, necesitamos 24 años, más el millón cuarto de de siglo jóvenes otra que vez. viene. Bueno, estamos hablando de 30, 35 años. Por eso es tan importante hacer un cambio radical en la política económica y poder llevar a cabo políticas que generen inversión de manera muy importante. Ahora, generar inversión de manera muy importante, quiero pensar que no es traer industria automotriz, no es traer armadoras nada más, es también poner las pequeñas y medianas empresas mexicanas para crecimiento, para creación de mercados internos, Por supuesto, no de exportación. por supuesto. La exportación, la industria de exportación también genera empleos, pero tenemos un mercado interno muy débil porque no hay empleo suficiente, porque los salarios se vienen deteriorando. Ese es otro tema, porque estos 12 millones de personas al buscar trabajo lo que están haciendo es presionar los salarios a la baja. Y así perdimos el año pasado 1 millón de empleos que ganaban más de 3 salarios mínimos y se dieron por abajo de 3 salarios mínimos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos crear inversión en todos los sectores, en todos los campos, viendo seguramente muchas de las oportunidades que tiene México, de sus ventajas comparativas, ¿no? Turismo, por ejemplo, es un gran creador de empleo y ahí no hemos vuelto a tener un desarrollo importante, pues prácticamente desde Cancún. Y se iban a hacer tres... Pero Huatulco todavía no tiene esto. No, Entonces no tenemos despega. temas de transportación, de infraestructura, etcétera, ¿no? Para eso es tan importante la inversión pública, porque la inversión pública genera la base, la infraestructura para desarrollos importantes y para propiciar, inducir, complementar a la inversión privada, ¿no? ¿Viste que se iban a hacer 3 polos de desarrollo turístico integral? Y se echaron para atrás, Bueno, se cancelaron las inversiones. Son temas que son fundamentales. Ahora, ¿por qué se cancelan? A lo mejor hay algunos proyectos probablemente no hay dinero. A lo mejor hay proyectos de inversión que no son rentables socialmente. Correcto. Esos había que cancelarlos, está Cancelarlos. bien, y darle prioridad a los que son rentables socialmente. Desgraciadamente la inversión pública no está, no tenemos
la inversión pública que requerimos, por ejemplo, como proporción del PIB, deberíamos tener un 7%, 6% al menos de inversión pública. 6%, 7% puntos del PIB. No. ¿Cuánto tenemos? A fines del año pasado fue 4% y en el primer trimestre cayó a 3.7%. Cifras que no veíamos, Efraín, desde 1946. ¿Te refieres a tan bajas? Tan bajas. Es decir, no en los 2000, no en los 90, no en los 80, no en los 70, no en los 60. Hay que ir hasta 1946 para ver una cifra tan baja como esta. Se está refiriendo el doctor Luis Fonserrada al gobierno, a la administración, para que tenga usted una idea, si no sabe qué significa 1946, de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y en segundo lugar del general Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, si no mal recuerdo. Terminando Cárdenas, ¿no es cierto? Cárdenas fue en los 30 hasta el 40, no te quiero mentir, hasta el 40, no me acuerdo si hasta el 40, 42. Sí, es la y luego entonces más 6 años son 48, es más o menos Manuel Ávila Camacho, y luego viene Miguel Alemán. Exactamente. Entonces todavía seguimos con el modelo agrícola, que no el industrial. Todavía no existía el PRI, lo que estás diciendo. Bueno, aquí lo importante es que requerimos inversión pública de manera muy importante. Vamos a unos mensajes y regresamos con el doctor Luis Fonserrada aquí en Estrategia de Negocios para platicar más, por supuesto, de cuál es el enfoque que tenemos que afinar nosotros, usted y yo, respecto a la economía de nuestro país. $12 millones de desempleados, nos enteramos ahora directamente ya con el análisis, con la digestión de los números hechos por el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, doctor Luis Fonserrada, quien está aquí con nosotros. Y así como nos hablas del desempleo, no despegue el crecimiento de la economía de nuestro país, es decir, es desesperante ver que ya viene el 3%, nos amenazan con el 3%, es más, ni con el 4%, ya, por favor, un bonito 3,5%, ¿verdad? Y otra vez vemos al gobernador del Banco de México ajustando patéticamente las perspectivas del Banco de México de crecimiento para este año. Claro. Ahora se puso el promedio del rango que propuso el Banco de México es de 2.1%. Es tristísimo otra pues vez. Sí, aún por abajo, ¿no?, de la media histórica de los últimos años. Pero, ¿cómo íbamos a crecer si no hay una demanda pujante? Porque no hay un empleo pujante y por lo tanto no hay un consumo que jale a la economía. Así es. Y no hay una inversión que la impulse, ¿no? Entonces, por ninguno de los dos lados. La inversión privada ahí va. La inversión extranjera que tú comentabas, inversión privada, va, pero no es suficiente. Podía ser superior, pero el papel de la inversión pública, como decíamos, eso sí es muy importante para complementarla, para subirla, para potenciarla, ¿no? Entonces, claro, las perspectivas de crecimiento se reducen, y esto es preocupante porque, de nuevo, quiere decir que ni por el lado del consumo, ni por el lado de la inversión, la oferta de productos, podremos crecer más. Estados Unidos sigue jugando un papel importante en nuestro crecimiento, que bueno, pero desgraciadamente solo Estados Unidos, ¿no? El empleo en Estados Unidos viene creciendo de una manera extraordinaria. El promedio de generación de empleo mensual en Estados Unidos son 200,000 nuevos empleos mensuales por mes. Andan arriba de 12 millones desde la crisis. O sea, desde que empezó la recuperación, que perdieron 8 millones y medio, ahora están arriba de 12 millones, ¿no? Y ellos se sienten que andan todavía lentos. Y todavía sienten que andan lentos, y probablemente todavía les hace falta llegar, pero
ese gran empleo americano propicia este gran consumo, indudablemente. Muchas familias que no tenían ingresos lo están teniendo y eso está propiciando el consumo. Y el crecimiento americano, que no es tan fuerte como quisiéramos, hay otros factores que lo han afectado, como la apreciación del dólar, ¿no? Sí. Entonces las ventas al exterior se le complican porque se encarecen sus productos. Sin embargo, para nosotros sigue siendo un mercado crítico, fundamental, porque nos da medio punto, 0.6, 0.7 crecimiento. Si no estuviera creciendo Estados Unidos, andaríamos en 1.3, 1.4 para finales de este año. Cuando mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a crecer más rápidamente si no hacemos cambios, Efren, muy importantes en la política económica, en la política fiscal en particular? ¿Qué pasó con la reforma fiscal del 14? Castigó a la inversión. La inversión se redujo, indudablemente, por muchas razones. Primero, porque hay cambios en las reglas del juego inesperados. Y tú dices, bueno, ¿qué viene? Ahora, ¿cómo me van a cambiar la jugada, no? El gobierno entra y dice, pues no va a haber nuevos impuestos y no vamos a subirlos. Lo que pretende dar certeza, una certeza sobre una situación complicada para el capital, para la inversión, que es lo único que generaría empleos. Entonces, subió el ISR, se creó un impuesto sobre dividendos, se elimina la deducción de la inversión en los impuestos, se reduce la posibilidad de deducir los gastos sociales de los trabajadores, el IMSS, etcétera. Entonces es mucho más costoso para una empresa ahora operar en términos de impuestos y en términos de crear empleos. Una invitación a generar empleos informales para no pagar la formalidad de una parte y de otra parte un castigo claro a la inversión porque reduce la rentabilidad del capital, ¿no? Los inversionistas no son hermanos de la caridad que están para crear empleos. Ellos funcionamos en función de la rentabilidad del capital. Si la reduces, es menos atractivo, ¿no? Y no es esto lo que está pasando en otros lugares del mundo donde el ISR se redujo de manera muy importante y el gobierno se está financiando con impuestos de otro tipo. ¿Viste la mayor parte de los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos y también demócratas? Dentro de su plataforma de propuestas está de plano acabar el impuesto sobre la renta. Claro. Y recargarse completamente sobre impuestos indirectos, es decir, impuesto al valor agregado en el caso de México. El consumo en general. Y no tocar el capital por ningún motivo. Claro. Y en segundo lugar, bajar, si no es que eliminar, el impuesto sobre la renta. Irlanda lo hizo, bajó de manera radical el impuesto sobre la renta y fue el país con que entre los más problemas que había en Europa, que más rápido se recuperó, ¿no? Pero por supuesto, la reforma fiscal. La política fiscal es muy poderosa, muy poderosa. Delicada para la población. Exactamente. Y por el lado del gasto, Efren, una reestructura del gasto, que ojalá esta idea del presupuesto de base cero permita hacer una reingeniería completa del gasto para dejar de gastar en gasto corriente, en consumo, que no genera empleos, y dirigirlo más al crecimiento, ¿no? A una inversión generadora de empleos, a crear la infraestructura que requiere el país para crecer. Son los cimientos del crecimiento. La inversión pública es el futuro del país, ¿no? Hacia allá tendría que ir. Entonces tenemos dos partes en la política fiscal si incluimos en ella el gasto. Gasto e impuestos, ¿no? Impuestos que generen ingreso, sí, pero que no busquen ser solamente recaudatorios, que sobre todo propicien crecimiento. Así es. Así es. Entonces necesitamos una política fiscal encaminada hacia allá. Y ya viste, qué bueno que vienen los coreanos con industria automotriz. Claro. Qué bueno que vienen otras empresas alemanas ya con industria automotriz. Claro. Pero Ford se nos va parcialmente por esta nueva corriente nacionalista, aislacionista tradicional de los estadounidenses. Se regresa ahora, ya no a China, se va a Estados Unidos. Claro. A crear empleos a Estados Unidos, porque ya no soporta muchas presiones que hay
de la AFL-CIO, que es el sindicato, digamos, de la industria automotriz de allá de Estados Unidos, ya no soporta la presión para ir a generar empleos a su país natal, a su país de origen. Y se nos sale parte de Ford Motor Company para allá. Sabes que el presidente Obama, esto que estás diciendo es cierto. Es dramático eso, y es cuidado, mucho cuidado. Y no ha habido cambio de gobierno en Estados Unidos, viene peor la cosa. El presidente Obama, en la Casa Blanca, tiene una oficina en la que está trabajando en una nueva política industrial para generar más inversión, para propiciar el desarrollo regional de manera más dirigida, y tiene a 3, 4 expertos trabajando en esto, buscando los elementos, las condiciones para crear una reindustrialización de Estado. Esto que estás diciendo tú es absolutamente cierto, ¿no? Ahora ya no es salirse del país, sino volver al país. Vamos a regresar con este tema, si les parece, después de unos mensajes. Continuamos aquí en Estrategia de Negocios con temas nada agradables, pero muy importantes para que usted y yo lo sepamos y estemos preparados, evidentemente, ¿no? Pero esto que estábamos tocando ahorita, abordando, ¿no? Estados Unidos está creando, por lo menos la presidencia de los Estados Unidos, la Casa Blanca, un nuevo plan, una nueva estrategia de industrialización de Estados Unidos. Así es. Han trabajado mucho. Están trabajando en eso, ya hay resultados importantes. El número de empresas que ha regresado y que continúa regresando a Estados Unidos desde China es muy importante, ¿no? Pero no solamente Estados Unidos, Efren, Canadá también. En Canadá hay una nueva política industrial, un análisis completo de cómo desarrollar campos nuevos, industrias nuevas, sectores nuevos, propiciando más inversión también, ¿no? Yo creo que vamos a estar viendo un proceso importante de industrialización. En ese sentido, yo creo que es muy importante que nuestro país quede bien integrado al futuro de Norteamérica, digamos. Claro. ¿No? Es fundamental, cuidando indudablemente que generemos empleos aquí y viendo qué podemos hacer para atraer más inversión y mantener aquí la inversión, no solo la inversión extranjera, también la inversión mexicana, ¿no? Que por supuesto que en todo este proceso de globalización pues se ha dado por todo el mundo, pero este es el momento de avanzar en esa integración, de ver que nuestra facilidad para hacer negocios, la certeza jurídica, el Estado de Derecho que requerimos, sea similar al de nuestros socios comerciales para poder competir. No se compite solo con mano de obra barata, se compite con Estado de Derecho, se compite reduciendo la impunidad, se compite haciendo que desaparezca la corrupción y por supuesto con elementos fiscales y elementos de infraestructura, ¿no? Creo que es fundamental que vayamos hacia allá. Si la estructura fiscal de Canadá y en particular de Estados Unidos, empieza a alinearse para no castigar al ingreso, o sea, liberarlo y mover más el castigo hacia el consumo, como que deberíamos de movernos hacia allá, ¿no? Como Porque que deberíamos. Si no, estamos totalmente fuera de sintonía. Claro, por supuesto. Sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que aún cuando ellos se retrasaran en hacer esto, ellos no tienen la necesidad que tenemos nosotros de esta mayor inversión y de generar este mayor empleo, ¿no? Por supuesto. El tipo de cambio ahora con el movimiento que ha tenido, pues nos puede dar más competitividad en algún campo. Pero también a mí me parece que es un movimiento temporal, no vemos que se pueda crear el tipo de cambio tan arriba, eso mejora nuestra competitividad, pero no es suficiente. Requerimos a la política fiscal, un buen gasto, poco endeudamiento, es fundamental mantener la estabilidad macroeconómica, ¿no? La política monetaria lo ha hecho bien, pero no es suficiente. Pero todo en conjunto debería estar bien alineado para eso. Pase lo que pase afuera, Efren. Si los Estados Unidos se mueven en ese sentido, yo creo que tendrían un gran éxito. Si Canadá se mueve en ese sentido, también.
Y Canadá y Estados Unidos no pueden estar tan poco relacionados No, o que tan va. ajenos a No, sus son políticas. unidísimos además, ¿no? Son unidísimos. Se pueden criticar, los canadienses no aman perdidamente a los estadounidenses, pero trabajan muy bien juntos. Sin duda. Nosotros tenemos que hacer eso, irnos acoplando, pero adelantarnos. Nuestras necesidades son más urgentes, ¿no? Mucho más urgentes. Mucho más. Entonces, y claro que nos enfrentamos a esta situación del gran crecimiento americano, que sin duda nos jala por el lado de demanda de manufacturas, pero este mismo enorme empleo que está habiendo en Estados Unidos, al mismo tiempo está creando una preocupación en la Reserva Federal, ¿no? Y es que, dado esta enorme cantidad de empleo, que más que cubrió la pérdida que había habido en la crisis del 2009 y que ahora está a 4 millones arriba, es impresionante. Pero la preocupación de la Reserva Federal con el doble mandato que tiene, que es cuidar el empleo y cuidar la inflación, pues ya hizo mucho por cuidar el empleo y está dando resultados. Eso y la política de gasto de Obama. Pero ya en estos niveles de empleo empieza a haber la preocupación de que los salarios empiecen a crecer. Y no crecen. Todavía no, su inflación sigue muy abajo, pero la preocupación de la Reserva Federal es que si los salarios empiezan a crecer, poco a poco empieza a haber alguna presión en los precios, alguna presión inflacionaria, ¿no es cierto? Y de ahí estas declaraciones de la Reserva Federal, decir, oigan, pues un día de estos vamos a tener que subir las tasas de interés para detener este crecimiento tan fuerte, que no es crecimiento, pero sí generación de empleos, ¿no? El crecimiento puede venir inmediatamente después con esa fuerte demanda. Faltan 15 días, o sea, estoy exagerando, pero falta cualquier momento para que suban las tasas de interés. Yo creo que falta muy poco tiempo para que las suban. Octubre, sí. Agosto, septiembre. Por ser tú, te la dejo para septiembre, ¿verdad? A lo mejor septiembre, ¿no? Bueno, es indicativo de la decisión del Banco de México de que ahora que aparecen... Ya están pensando en subir ahorita. Y que cada vez que se anuncia el nuevo empleo en Estados Unidos y se nos mueve el tipo de cambio, y esta volatilidad que proviene fundamentalmente ahí, no tanto ni de Grecia, y yo diría que muy poco y de manera muy temporal. Es una monedita, ¿no? Y lo de China yo creo que también es muy temporal y que no va a ser significativo. ¿Te refieres al tipo de a la divisa, devaluación, ¿no? A la devaluación del yuan? No, eso es una estrategia muy corta comercial para ellos, ¿no? de Comercial, China. sí. Pero cada vez que se anuncia el empleo en Estados Unidos, que es muy fuerte, Tiembla. la posibilidad de que la reserva se acerque a subirlo viene, y por lo tanto muchos inversionistas que están aquí en México se nos salen y nos crean esta volatilidad, o pretenden salirse y nos crean esta volatilidad. Que es natural, ¿no? Se van con fondos de inversión, salen, se retiran de los fondos de inversión latinoamericanos, lo hemos platicado aquí con ustedes, Así es. e invierten en fondos estadounidenses, ¿no? Exactamente. Y viendo que la tasa va a subir, bueno, pues ya vamos para allá. Con más razón, me voy a Estados Unidos, ¿no? Por eso, si efectivamente sucede en septiembre, digo, no es casual que el Banco de México haya definido esta nueva medida para bajar un poco la volatilidad, de ofrecer otros 200 millones a partir de ciertas condiciones, hasta el 30 de septiembre. Este mecanismo está hasta el 30 de septiembre. Vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal de aquí al 30 de septiembre y ya veremos cuáles son las medidas que toma el Banco de México. Y algo que conviene aclarar para quienes tengan esa duda, si bien la Reserva Federal tiene el mandato también de vigilar el empleo, en México el Banco de México no tiene el mandato de vigilar, de cuidar el empleo, tiene el mandato de la política monetaria. Así es. Pero no del empleo, así es que Agustín Carstens pues no es el responsable, pero para nada, de que se estén generando o no empleos en nuestro país, ¿no? Efectivamente. Ellos ven la inflación bien cuidada, vamos bien. Tipo de cambio. El tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, ¿no? Así que en ese sentido, la política monetaria yo creo que ha sido muy bien manejada, muy exitosamente. Y nos ha detenido muchos goles internacionales. Sin la menor duda, muchos. Hay que reconocer, así como luego comentamos que no, por aquí están mal en la creación de empleos, en la parte monetaria están bárbaros. Efectivamente. Muy bien. Yo espero que cometan la inteligencia, que tengan la astucia para decir, va de nuevo Agustín Carstens, ahora que viene
pues digamos, Se termina este periodo, ¿no? este Y podría periodo del repetir. gobernador, ¿no? Efectivamente. No, yo creo que lo han hecho muy bien. Un buen equipo, muy Tiene muy buen profesional. equipo. Indudablemente. Ahí, sin duda, esto nos ha ayudado a mantener, tú dices, nos ha parado muchos goles, sin duda, y nos ha ayudado a mantener la estabilidad macroeconómica. Pero ya me temo que el factor más importante para mantener la estabilidad macroeconómica, sin duda, la política monetaria tiene que mantenerse como va, pero ahora es la fiscal, ¿no? Un menor gasto más de acuerdo con el ingreso para no tener que incurrir en déficits, y los déficits siempre tienen complicaciones, ¿no? Un mayor déficit siempre más deuda siempre es más pago de intereses. Recuérdanos una cosa, en la administración anterior, con Felipe Calderón como presidente, ¿hubo déficit o andábamos con déficit cero? Durante el 2007 y el 2008, no. Durante el 2009 no hubo un déficit relevante. Durante el 10 sí, porque hubo un gasto mucho mayor para ayudar a la recuperación del 9. Entonces hubo déficit en el 10, hubo déficit en el 11 y hubo déficit en el 12. En los 3 años hubo déficit. Correcto. El 12 a lo mejor ya no se justificaba y yo creo que fue un error. Pero en estos años de esta administración, en el 13 parecía que había un déficit inicialmente, con los ajustes no se dio, pero en el 13 y en el 14 sí. Sí tenemos, en el 14 y en el 15, y tenemos hoy déficits muy altos, ¿no? En parte porque los ingresos provenientes de la cobertura de petróleo no han llegado, entonces a lo mejor se reduce un poco, eso esperamos, pero tenemos un déficit muy alto y por lo tanto un endeudamiento que no debiéramos ya permitir, ¿no? Yo creo que una política sana de finanzas públicas debería impedir un endeudamiento mayor a 1% del PIB, por ejemplo, ¿no? Este año vamos a tener 4% del PIB. Es mucho. Es mucho. Así que esperemos que esto se vaya reduciendo. Vamos a regresar a la parte final de este programa del día de hoy. Mil disculpas, de estrategia de negocios, para platicar con Luis acerca de las perspectivas. ¿Para dónde vemos el horizonte? ¿Está nublado? ¿Está soleado de nuestro país? Bueno, continuamos aquí con este tema, este programa especial que hemos hecho el día de hoy con Luis Fonserrada, nuestro queridísimo Luis Fonserrada, quien es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Tema México, 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 nuestro adoradísimo México, usted, yo, todos nosotros en este nuestro maravilloso país. ¿Para dónde vamos? Rumbo al 2018, ¿para dónde vamos económicamente? ¿Van a poder corregir estos señores, nuestros amigos del gobierno? ¿Van a poder corregir todo esto que estás diciendo? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer? Si es que vamos a crecer o no vamos a crecer. Perdón que lo... Déjame voltee. iniciar, Efren, diciéndote que los economistas somos muy buenos para hacer proyecciones, en tanto no se trate del futuro. Así es, ¿no? O como Pero, decimos también en otro chiste dicho y medio moraleja, ¿verdad? Sí. Somos muy buenos para proyectar qué es lo que va a ocurrir y luego para explicar por qué no ocurrió, ¿por qué no ¿verdad? ocurrió? Bueno, yo te diría que estamos a 2 años y medio de haberse iniciado esta administración. Todavía quedan 3 años y medio, no es poco. ¿A dónde iríamos? ¿Qué sucedería con México? Yo te diría que depende de las decisiones que se tomen de política económica y de las decisiones que realmente lleguen a plasmarse, lleguen a cuajar bien en términos de Estado de Derecho. Estás muy en contacto con ellos. Evidentemente, tú platicas con el secretario de Hacienda, platicas con la gente del gobierno, la gente de Estado.
los ves decididos a tomar nuevas decisiones para cambiar la política económica, uno, punto guión, y dos, punto guión, para apretar el Estado de Derecho? Después, por ejemplo, de lo que vimos, que a lo mejor es correcto, a lo mejor es válido y es aplaudible, con el gobernador del estado de Veracruz, que parece que no tuvo nada que ver y vino aquí a reclamarnos porque le dijimos que tuvo que ver con el asesinato de unas personas, que parece que no tuvo nada que ver, evidentemente. Mira, en términos de Estado de Derecho, hubo un avance importante con la modificación a la Constitución para llevar a cabo este sistema anticorrupción. Esa es una muy buena noticia. La noticia regular es que para que este sistema anticorrupción y todo lo que se desprenderá de esta modificación requiere la modificación de 22 leyes secundarias. 22 leyes secundarias. Si se dedicara solamente el Congreso a modificarlas, pues a lo mejor nos lleva 2 años. O más. O 3, o 4. ¿Qué quiere decir? Que en términos al menos de anticorrupción, a lo mejor no vamos a ver todo el potencial que tiene el nuevo diseño del sistema anticorrupción. No en esta administración. Quiere decir que entonces, para que de veras haya más confianza en el Estado de Derecho, certeza jurídica, certeza sobre los derechos de propiedad, Efraín, requerimos un poder judicial más firme, menos corrupto. Desgraciadamente, nuestro poder judicial es muy corrupto. En particular... Hasta la Suprema Corte. Y en particular en los estados, los locales son terribles, Sí, pero hasta la Suprema Corte. Entonces, como no vamos a tener las leyes sosteniendo, soportando el nuevo sistema anticorrupción, tendría que haber un poder judicial muy entrón, muy claro, muy responsable del futuro del país, de una parte. De otra parte, necesitaríamos, pues, hombre, una procuraduría una fiscalía muy profesional, muy comprometida, ¿no? Esto, sin duda, podría ayudar. Otro tema fundamental para poder crecer y que esto cambie. Estamos hablando de crecimiento económico. De crecimiento económico. Todo esto crea confianza para poder invertir y crecer. Si no, no hay. Uno de nuestros expresidentes decía, cuando le decían qué es lo más importante en el país, decía, en primer lugar, Estado de Derecho, en segundo, Estado de Derecho, y en tercero, Estado de Derecho. Yo creo que es fundamental. Fundamental. Otro tema es facilitar el ambiente de negocios. Una gran simplificación en los trámites, que muchas de las cosas, la mayor parte, la inmensa mayoría de los trámites se puedan realizar en línea. Una gran simplificación. Esto permitiría una gran cantidad de nuevas empresas y una gran facilidad para hacer negocios y para crear empleos. ¿Sabes desde cuándo vengo escuchando eso de más facilidades para crear empleos? Desde que estaba yo en la universidad. Claro, el marco regulatorio, licenciatura. Simplificarlo, ¿no? Sobre todo a nivel local, Efraín. En los municipios es donde se dan los permisos para instalarte, para funcionar, en las delegaciones, que son de una corrupción de veras olímpica. Increíble, ¿no? Entonces, todo esto son los temas que tenemos que resolver, son muchos. Indudablemente, una política industrial que empieza a tomar forma, en la que se vinculen bien las posibilidades de integrar empresas mexicanas a la cadena de suministros de las empresas exportadoras, por ejemplo, para tener un mayor contenido nacional. Hoy, de los 400,000 millones de dólares que importamos, alrededor de 300 se vuelven a ir. Es decir, exportamos importaciones sobre todo. De nueva cuenta, para que vean, esto que está diciendo Luis es importantísimo, no es importante, es vital, es de sobrevivencia, pero llevamos luchando por ello. Jaime Serra Puche empezó a hablar de esta integración de cadenas, por lo menos que yo recuerde. Jaime Serra Puche era el secretario de Comercio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Así es. Cuando el Tratado de Libre Comercio norteamericano, se empezó a hablar de la importancia que tenía la integración, inclusive el efecto cascada que se hacía entre las grandes empresas, ¿no? Los grandes conglomerados exportadores mexicanos, ¿no? Con las empresas medianas y pequeñas, para crear la integración de cadenas. Claro. Y luego
conectarlas con, con otras empresas, inclusive transnacionales, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y no podemos todavía embonar todavía. Ahí van poco a poco, yo creo que ese Puje y puje. Sí, yo creo que es una gran área de oportunidad, ¿no? Entonces yo diría ese es otro elemento importante para poder crecer. Y indudablemente, tratar de bajar el costo de la formalidad. Hoy cuando un empresario contrata a un obrero, a un trabajador, a un empleado y le quiere pagar 100 pesos, para hacerlo formal tiene que gastarse 160. ¿Por qué? Pues por el costo del seguro social, Ya. etcétera, etcétera. Inscripciones, todo Entonces esto. te cuesta más. Entonces no invitas, no facilitas la formalidad. Y la formalidad es muy importante, ¿no? Entonces ese es otro tema. Tenemos que encontrar la forma. Y tiene que ver con la estructura de impuestos, en realidad. Y yo diría finalmente el gran elemento, la gran palanca, el gran motor para crecer es una modificación en la política fiscal. Si hiciéramos todo eso, creo que podríamos cambiar esta maldición de estar creciendo al 2% anualmente y de no generar empleos y de generar más pobres, pero tendríamos que hacer todo simultáneamente. ¿Se puede hacer? Yo creo que se puede hacer. La Secretaría de Hacienda efectivamente, hemos tenido pláticas con ellos y están considerando algunos cambios, ¿no? Ojalá que se den en el sentido correcto y que sean suficientemente importantes para provocar el cambio en la tendencia de la inversión. Ahí tiene usted, hemos platicado todo el programa con Luis Fonserrada, con ustedes, por supuesto. Mándenos todos sus comentarios, por favor. Ahí aparecen en sus pantallas la dirección de correo electrónico de un servidor, así como también el Twitter de un servidor, ¿verdad? Aparece, ¿verdad? @ Efraín-Flores. Todas las preguntas que quieran para Luis, por favor, mándenoslas, que se las haremos llegar a Luis para que Luis las responda y aquí les responderemos en el programa o por supuesto también a través de Periscope, con muchísimo gusto para ustedes. Luis, no tenemos más que pues volverte a invitar porque verdaderamente nos dejaste gusto. A todos, yo creo que respirando en casa, donde seguramente están todos ahorita en casa, con el aire detenido, ¿verdad? Nada más de todo lo que acabas de decir. Yo creo que tenemos los elementos para poder modificar esto. Yo sería optimista, ojalá. Ojalá esta vez sea la buena, ¿no? Ojalá. Qué bueno. Luis, muchas gracias y Gracias por favor, a ti, Efraín. ven muy pronto. Con mucho gusto. No nos abandones. Con mucho gusto. Gracias al a doctor ti. Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y muchas gracias a usted por haber estado aquí en este programa especial de Estrategia de Negocios para hablar de esto, del futuro, nada más y nada menos que de nuestro adorado país, de nuestro México, de nuestra República, de nuestra nación y de para dónde vamos en los próximos años. Gracias, muchas gracias.